Bueno, y les decía que tienen que tener en cuenta el concepto de oración, ¿m? Que saben lo que es de la primaria, para entender que es un enunciado que es lo mismo, vamos a tomarlo como lo mismo, que una proposición. ¿M? ¿Cualquier oración es un enunciado de proposición? No. Cualquier oración no es un enunciado o proposición. Solamente son proposiciones aquellas oraciones, esas expresiones podríamos decir, pero bueno, aquellas oraciones que tiene sentido decir de ellas que sean verdaderas o falsas. Las proposiciones tienen que ser verdaderas o falsas. Si no, no son proposiciones. Si yo digo, por ejemplo, la calle, eso no es ni verdadero ni falso, estoy nombrando una cosa, lo mismo que si digo la heladera gris, o el chancho triste que está acá enfrente, o Juan, o Pedro. Todos esos son palabras o frases que no son afirmaciones, porque no, le falta algo para llegar a ser afirmaciones. Por ejemplo, puedo decir, el chancho triste es de color verdoso. Entonces ahí sí, eso sería una afirmación que sería verdadera o falsa. Y en ese caso sí decimos que entonces que es una proposición. Una proposición o lo que es lo mismo un enunciado. Es una oración que tiene la característica de poder ser verdadera o falsa. A esto que se llama verdadero o falso, lo llamamos el valor veritativo de la proposición. Entonces la proposición tiene un valor veritativo. También es exactamente lo mismo poner signo. Igual acá, para decir que es exactamente lo mismo, otra manera, otra terminología que van a encontrar también es simplemente valor de verdad. Ojo, valor de verdad. Valor de verdad no quiere decir que es verdadero. O sea, valor de verdad es verdadero o valor de verdad es falso. Es decir, una proposición tiene un valor de verdad, que puede ser verdadero o falso. Tiene un valor veritativo, puede ser verdadero o falso. Por ejemplo, Buenos Aires es la capital de Argentina. Esa es una proposición cuyo valor de verdad es verdadero. Brasilia es la capital de Estados Unidos. Esa es una proposición cuyo valor de verdad es falso. Y como les recuerdo, si yo digo Juan, si digo la computadora, si digo es de plástico, sin decir qué es de plástico, ¿no? Ni que esté sobreentendido. Si digo Coca-Cola, nada de eso son proposiciones. Para ser proposiciones tienen que ser oraciones completas que afirmen algo, porque hay oraciones como las preguntas o como las órdenes que no afirman nada. Las proposiciones pueden ser muy largas o pueden ser muy cortas. Las proposiciones, por ejemplo, una proposición como llueve, tiene una sola palabra, y eso es verdadero o falso. Si está lloviendo es verdadero, obviamente, si no está lloviendo es falso. Bueno, una cosa que vieron en Xavier Urquijo y Guibourg es que las proposiciones pueden ser atómicas o pueden ser moleculares. Eso quiere decir, atómica quiere decir que son indivisibles y moleculares que son compuestas y son divisibles. ¿Pero en qué sentido divisibles e indivisibles? Veamos el ejemplo que había puesto yo acá abajo. Por ejemplo, esta. Juan es alto. Juan es alto es una proposición que no es divisible en más proposiciones. Es divisible en palabras, pero las palabras por sí mismas no son una proposición. Aunque alguna proposición pueda estar formada por una sola palabra, como llueve o como truena. En realidad vamos a empezar por las moleculares, que les va a ser más fácil. Tomemos esta. Juan es alto y Pedro es petizo es una proposición molecular.
que está formada por esta proposición y esta proposición. Es decir, una proposición molecular está formada por otras proposiciones. Juan es alto y Pedro es petizo. Estoy haciendo toda una afirmación grande. Juan es alto y Pedro es petizo. Ahora, ¿qué pasa si la divido donde está el i? Lo que obtengo es una proposición. Juan es alto, que será verdadero o falso. Y tengo otra que independientemente de la anterior, también Pedro es petizo, también es una proposición que será verdadera o falsa. ¿Sí? Entonces tengo aquí una proposición molecular que divido en dos proposiciones. Y estas dos proposiciones son atómicas. ¿Por qué? Porque no encuentro una proposición más chica acá adentro y acá tampoco encuentro una proposición más chica acá adentro. Si yo divido Juan es alto, ¿sí? Juan no es una proposición, es alto no es una proposición, ¿sí? Salvo que esté sobreentendido que Juan, pero en ese caso la proposición es Juan es alto, entonces es esta, ¿no? Lo mismo esta. Entonces ustedes se pueden preguntar, entonces las proposiciones atómicas, junto dos y hago una molecular y ya está, las moleculares tienen dos. No, las moleculares pueden tener más. Por ejemplo, con esta vamos a poner Anita es bella. ¿Sí? Y Anita es bella va a ser otra proposición atómica que vamos a usar. Y la podemos combinar con esas, por ejemplo, para decir, si Anita es bella, entonces Juan es alto, y Pedro es petizo. Y esta proposición molecular está dividida en dos partes, ¿sí? Recuerda que el sí entonces es la indicación por delante y por detrás, ¿no?, de una proposición. A diferencia del i, que está solo al medio. Este es como que tiene una cosa que te avisa antes. La división, digamos, estaría acá, pero te avisa el sí que va a venir una división. Pero la división está acá. Anita es bella. Y la otra es Juan es alto y Pedro es petizo, todo eso. ¿Sí? Que a su vez esa, Juan es alto y Pedro es petizo, se puede dividir en Juan es alto, como habíamos visto, y Pedro es petizo. Si les hice lío con lo del sí entonces, que por ahí me apresuré a poner el condicional, vamos a hacer una más fácil. Anita es bella, porque más fácil porque no vamos a usar también uno que no esté dividido en dos palabras como sí entonces. Vamos a poner Anita es bella, o no requeriría acento esa O, pero para ponerlo más claro. Anita es bella, o Juan es alto y Pedro es petizo. Entonces acá estamos formando con esta atómica y con esta molecular, las unimos con O y obtenemos una molecular más grande. ¿Sí? Esta molecular está dividido en dos que ya son atómicas. Esas son las tres atómicas. Anita es bella, Juan es alto, Pedro es petizo. Bueno. Les recuerdo otra cosa que les dije de Echave, Urquijo y Burg, y es que Echave, Urquijo y Burg, la palabra enunciado, esta palabra, Echave, Urquijo y Burg, la palabra enunciado, la usan como se usa en lingüística, no como se usa en lógica. Entonces, no le den bolilla, digamos, donde... no le den bolilla a lo que dicen ellos. Cuando ellos dicen enunciado, piensen que dicen oración, que puede ser interrogativa y eso. ¿Sí? Cuando dice proposición es lo mismo que enunciado. Pero para ellos una pregunta es un enunciado. Para nosotros no. Para nosotros enunciado va a ser proposición y las proposiciones son las que tienen valor veritativo. Entonces, ojo que
Entonces, se los digo así. Donde Echave, Urquijo y Guibur usan la palabra enunciado, sustitúyanla usted por la palabra oración. Porque ese uso de la palabra enunciado que hacen ellos no es estándar, ¿sí? El uso estándar de la palabra enunciado es el que equivale más o menos a proposición. No es exactamente sinónimo, pero para nosotros va a ser sinónimo de proposición. Esto es como vamos a trabajar nosotros y cómo se trabaja en lógica. No le den bolilla a la terminología de Echave, Urquijo y Guibur en cuanto a la palabra enunciado. Todo lo demás está perfecto. Por eso de ese texto que es fácil y llevadero. Pero eso, tengan cuidado que enunciado, cuando digo enunciado yo lo que estoy diciendo es proposición. Es una oración que tiene un valor veritativo. Bueno, este video lo corto acá.